Andad como sabios. En esta oportunidad, queridos hermanos, me acompaña José Rivero. Es un placer estar contigo, José. Igual, David, un placer estar contigo acá. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ser sabios. El Señor nos ayude. ¿Qué te parece si comenzamos? Comencemos. Anden como sabios. Bueno, tenemos que orar para pedir al Señor que nos dé sabiduría. Entonces, comencemos con una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar acá, de poder estudiar, analizar este hermoso libro de Efesios. Te pedimos que nos dirijas, que lo que vayamos a hablar, Señor, lo que vayamos a estudiar, sea para tu honra y gloria. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anden como sabios. Es el título de esta semana y me hace pensar dos cosas. Uno, que hay un camino que nosotros debemos andar. Pero, ¿cómo caminamos ese camino? ¿Como sabios o como necios? Pero no, a uno lo lleva a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Cuál será el comportamiento de los sabios y por lo tanto cuál será el comportamiento de los necios? Bueno, yo te puedo compartir que hoy en día vemos, o sea, se ve en los sabios. Se comenta mucho, ¿no? La sabiduría de que el sabio es el intelectual, el que guarda mucho conocimiento. Pues hoy hay mucha tecnología, ¿no? Podemos ver la tecnología artificial, la inteligencia artificial. Ah, algo increíble, pero es que es algo muy simple y muy claro. Tú te pones a ver y el sabio puede ser inteligente, pero el inteligente no puede ser sabio. La Biblia es muy clara. Sabio, la sabiduría proviene de Dios. Ujú. Sabio es el que lee las escrituras, las pone en práctica y lleva al Espíritu Santo en el corazón. Amén. Hoy en día el mundo ve al sabio como el intelectual, el que tiene mucho conocimiento, el que hace grandes avances tecnológicos. Pero la Biblia es muy clara. La sabiduría proviene de Dios. Y sabio es aquel que lee las escrituras y las pone en práctica. Amén. El temor de Jehová es la sabiduría, ¿no? Y la Biblia nos dice, ¿no? Y apartarse del mal es la inteligencia. Job 28:28, ¿no? Apartarnos del mal es ser inteligentes y temer a Jehová es la sabiduría, ¿no? Andemos en esta vida como sabios, caminemos con prudencia. Y bueno, esta palabra, me gustaría compartir algo interesante. Esa palabra tiene una raíz, ¿no? Que en griego es fronimos y significa sagaz o discreto, un carácter cauto, habilidad o práctica, inteligencia, también habla de la adquisición mental, pero como lo dijiste bien ahorita, si yo uso el conocimiento para hacer el mal, pues soy un necio. Y también prudente, sensato o cuerdo. Entonces Dios quiere que su pueblo, que cada uno de nosotros y cada ser humano, ¿no? Sea prudente, cuerdo, sensato, sabio, que tema a Jehová. Pero tristemente vemos que en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, nosotros podemos caer en la insensatez, en la arrogancia y bueno, en pecado, ¿no? Am, bueno, aunque quería hacer una pregunta que lo abordaba esa misma introducción y es, ¿cuáles son las prácticas que hoy nos llevan a una insensatez siempre creciente y mayor? Se mencionaba, por ejemplo, del alcohol y bueno, mencionaba otras cosas por allí. Si la inmoralidad sexual, pues hoy en día el gobierno, o sea, las entidades que nos gobiernan, pues ellos promueven esas cosas. Pasaba mucho en Efesios en aquel entonces, ¿no?
cuando pues en el templo la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, ¿no? Entonces se prestaba para muchas cosas. O sea, llegaban allá y bueno, sus sacerdotisas tenían relaciones con las diferentes personas, porque según ellos, eso los hacía más fértiles a los hombres, los hacía más fértiles y los niños nacían más inteligentes. Entonces nosotros no estamos hoy, digamos que en algo más, o sea, estamos en una depravación, una inmoralidad, mucho alcohol, muchas fiestas, drogas, cosas que nos dañan físicamente, mentalmente, y eso nos aleja de la sabiduría, porque nosotros como padres, como cristianos, debemos tomar en cuenta esas cosas que afectan. Aunque uno la vea muy sencilla y para el mundo es algo normal, para nosotros es algo que nos está corrompiendo. Una película, una música, son cosas que, bueno, las vamos a abordar más adelante, ¿no? No me quiero adelantar. Entonces es algo muy interesante y la lección aborda algo muy bueno. Entonces, habla sobre la insensatez que estamos viviendo hoy en día. O sea, el mundo, incluso nosotros los cristianos, muchas veces somos insensatos, teniendo la luz de la palabra, conociendo las escrituras. Y aún así, como dice el versículo, somos insensatos. Debemos aprovechar bien el tiempo. Ujú. El versículo es muy claro. Entonces, dice, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos. ¿Qué entiendes tú por entendido, Juan David? ¿Qué nos puedes aportar ahí acerca de... De, bueno, vamos a responder a esa pregunta con el Efesios 5:1, 5:1? porque cómo ser sensatos, ¿no? Cómo ser inteligentes, ¿no? Por decirlo de esta forma. Y lo decías ahorita, de el temor de Jehová, ¿no? La sabiduría es obedecer a Jehová. Efesios 5:1 inicia diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo ir en contra de la insensatez? ¿Cómo no ser un hombre, un cristiano, un adventista, una persona insensata? Bueno, debo ser imitador de Dios. ¿Y cómo seguir el ejemplo de Dios? Pues Jesús vino a esta tierra y Jesús es Dios, debo imitar a Jesús y andar como Él anduvo, ¿sí? Y Él andaba obedeciendo a su Padre, obedeciendo los mandamientos de Dios. Él honraba a su Padre. Y Jesús fue el hombre más sabio, más sensato, más elocuente que pisó este planeta, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Debemos ser imitadores de Jesús y así contrarrestamos la insensatez de la vida. Y bueno, creo que ese versículo que es, nos responde a esa pregunta, ¿no? Sí. Y continúa el versículo 2 y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bonito porque es imitar a Jesús, o claro, guardar los mandamientos de Dios, pero también ver el comportamiento que Jesús tenía con su prójimo. Jesús honraba a Dios y Jesús amaba a Dios y Jesús amaba al prójimo. Bueno, y de hecho esos versículos pues nos dicen que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo? Eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque cuando tú ves aquel sacrificio, Rey de reyes, Señor de señores, Rey del universo, de todo lo que existe, Ujú, vino a este planeta, esta piedrita se puede decir en el universo, vino a esta piedrita a morir ujú, por personas, por nosotros, que por no lo nosotros. merecemos. Entonces, el sacrificio tan grande, ahora eso yo analizando el estudio, yo decía, esto es una palanca, es una mano
que nos da Cristo para decir, ven, imítame. Es muy importante porque fíjate que nosotros por naturaleza somos imitadores. Un niño cuando nace imita a su padre, a su madre, las personas que lo rodean, ¿verdad? Y muchas personas pueden decir, no, que yo no quiero ser como nadie, yo soy único. Pero siempre buscamos imitar a alguien, sea un cantante de rock, un cantante de reggaetón. Eso se ve mucho hoy en día. Los jóvenes, si un cantante se pinta el pelo de rojo, ellos se lo quieren pintar de rojo. Si se ponen zarcillos en las orejas o en la nariz o donde se lo vean, pues entonces si el cantante se los pone, ellos también. Entonces, por naturaleza nosotros somos imitadores, nos gusta imitar, porque el niño no va a una escuela a aprender a hablar español o inglés o francés. Si nace en su idioma natal español, él no va a una escuela, él imita Se imita. sus padres, sus hermanos, sus amigos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no debemos imitar a ningún hombre. Yo no te puedo imitar a ti, no puedo imitar a nadie, yo tengo que imitar es a Dios. Amén. Entonces, ese versículo tan hermoso, ¿verdad? Que dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, es algo maravilloso, porque eso nos motiva a querer ser. Como una vez un joven me dice, yo le digo, estábamos en un congreso, y yo le digo, ¿cuál es tu propósito de vida? Y me dice, es ser semejante a la cruz, ser semejante a aquel que murió en la cruz de Calvario por mí. Y yo, wow, y yo, esto o sea, es tan bonito, o Ujú. sea, hasta se me erizó la piel. Es tan bonito ver esa respuesta, o sea, es imitar a aquel que murió en la cruz del Calvario por mí. Él lo dijo en otras palabras, no ser semejante, pero es lo mismo. Imitar a aquel que murió por mí, imitar a aquel que padeció tanta necesidad por mí. Es algo clave en la vida cristiana. Sí, somos transformados por la contemplación. Y si contemplo a Jesús, su sacrificio, su vida, y lo que Él hizo por cada uno de nosotros, pues voy a transformarme en Él, por decirlo de esta forma, Sí, ¿no? Pero cuando contemplo inmoralidad, depravación, escucho cosas indecentes y empiezo a practicarlas, pues estoy convirtiéndome en carácter, ¿no? En el adversario de las almas. Y ahí hay un principio importante. Si nosotros nos transformamos según lo que contemplamos, eso indica que es bueno, el ser humano imita, pero nosotros somos muy débiles de mente. ¿En qué aspecto? Porque nos podemos dejar llevar de aquí para allá. Y decías, ¿no? Y generalmente pasa a los jóvenes, pero pasa a todos, a adultos, a ancianos. Si alguien habla mal de otra persona, me puedo dejar llevar de esos comentarios y termino hablando mal de otra persona. Si hay una moda, entonces ahora yo uso esa vestimenta para parecerme a tal modelo, ¿no? Que es algo equivocado y me habla de mi falta de identidad y la identidad me la da Dios. Y hay unos versículos que me gustaría compartir. Están en Colosenses 3, uno es el versículo 17 y sella y el versículo 23 que básicamente repite la misma idea, pero creo que son poderosos. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús, sí, como si Jesús mismo lo hiciera. Bueno, debemos pensar, ¿esto le agrada a Jesús? Y el 23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y eso habla de fortaleza mental, porque ¿a quién agrado yo? ¿A otro vil mortal, por decirlo de esta forma? ¿O agrado al Dios de los cielos? ¿A quién deseo imitar? ¿Al que es eterno o al que es finito y va a perecer? Si ese tampoco sigue a Jesús. Entonces, bueno, y de hecho es dar acción de gracias, ¿no? Porque todo esto va ligado al amor. Nosotros debemos amar a Dios por su sacrificio por nosotros, porque nos da su ejemplo a través de la vida de Jesús y porque nos ofrece la salvación. Y un motivo para seguir a Jesús y para imitarlo es entender que Él se sacrificó por mí, ¿no? Por amor. Lo imito por amor. Cuando yo imito a una persona que de pronto es un mal ejemplo, un cantante, un actor, quizá lo imito no porque yo ame ese personaje, lo imito porque yo quiero ser como él para que me adoren o me adulen a mí. Entonces hay dos principios, ¿no?
adorar al que merece adoración o adorarme a mí mismo, ¿no? Porque cuando adoro a otro ser humano o lo imito, es porque quiero que me vean a mí también como lo ven a él. Entonces, bueno, hay dos puntos muy, muy importantes. No sé qué más deseas aportar respecto a eso. Sí, ahí los que estábamos hablando de los puntos medios, ¿no? Ahí hay que poner como una barrera, ¿no? Porque no puede ir ni muy allá ni muy acá. No puede ser tan liberal, pero tampoco puede ser, o sea, no darle espacio a la persona, ¿no? Ujú, O sea, debe haber un equilibrio. Si eres muy liberal, la cosa sale de control. ujú. Y si aprietas mucho la cabulla, como decimos en mi tierra, entonces también va a haber un descontrol porque la persona se ofusca. Pasa mucho con los hijos hoy en día. Hay padres que son liberales y le entregan todo a sus hijos, le dan todo y a la final se vuelven drogadictos. Entonces debe haber un punto medio. O sea, soltarlos, o sea, debe haber, ¿cómo te digo yo? Una barrera, donde ni muy, ni tan largo, ni tan corto. Porque eso pasa hoy en día. Entonces, cuando los hijos los retienen mucho, no les dan su espacio, no les dan su... Entonces ellos se van cansados y se retiran. Entonces, eso pasa también con muchas veces en las iglesias, ¿no? Entonces llegan a un sitio y todo es no, 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 no. Entonces la persona que está llegando se siente ofuscada, se siente y se va. Ujú. Entonces también como hay otras iglesias donde las muchachas llegan en minifalda, se paran en el púlpito casi ahí peladas y no les dicen nada. Entonces siempre debe haber un equilibrio para que la cosa avance correctamente. Y hay algo muy interesante, ¿no? El equilibrio de Dios. Dios es un Dios de la libertad, ¿no? Dios nos dice lo que es malo, pero Él no me obliga a hacer el bien, pero Él me muestra, me dice, oye, mira, acá está la vida, aquí está la muerte. Escoge qué quieres, Pero con amor. pero con amor. Con amor, eso es algo muy clave, porque uno no puede llegar a las personas, y pasa mucho hoy en día, porque entonces juzgamos. Ay, mira el hermano fulano de tal está haciendo esto, o la persona, o mira la hija de fulano, que entonces, ¿qué hace esa niña, o ese niño, o ese adolescente? Se siente, no, ya esto, y se va de la iglesia y se aleja porque lo que hacen es criticarlo, o el mismo hermano, no le llegan con amor. Por eso es que es muy clave, y el versículo lo dice muy claro. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oh, Cristo, cuando él, por decirlo, regañaba se le salían las lágrimas, él lloraba con el regaño, cuando los fariseos lo rechazaban, él les decía hipócrita, pero su corazón estaba chiquitico, ¿verdad? Porque eso a él le dolía porque él los amaba también. Entonces es muy clave que ahí, por eso es que habla muy claro, con amor. con El amor. amor viene de Dios y el amor no es un sentimiento, el Ujú. amor, no, el amor proviene de Dios. Nosotros recibimos el amor de Dios y lo damos, ¿verdad? Y eso es un ciclo, que el Señor nos da su amor y nosotros lo vamos dando. Y es algo tan hermoso como el amor. Elena de White dice, no me acuerdo muy bien, pero dice que si en cada sermón, en cada predicación, se hablara del amor de Dios, hubiera una conversión diaria. Y es algo, Poderoso. el amor es algo increíble. Usted con odio, con rencor, con cuentos, aleja. Y, Con amor atrae. hay un punto importante que decía la lección respecto a eso, y era que nosotros somos llamados a amonestar, no somos llamados a si alguien se está equivocando, decirle, oye, te estás equivocando, pero hacerlo con Con amor. amor. Pero quizá la mejor amonestación es una vida íntegra, una vida de obediencia, una vida en la que las personas no tengan nada que decir de nosotros, porque nosotros estamos imitando a Jesús. Y cuando las personas ven se comparan con la vida de una persona que está agradando a Dios, dicen, algo está mal en mí, yo también quiero seguir al que esa persona está El siguiendo, testimonio. el testimonio. Y los versículos de Efesios 5, los versículos 3 al 5 nos dicen, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías o chistes que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces se nos dan normas de conducta, pero que son para nuestro bien. Y cuando nosotros las practicamos bueno, lo repito, y vivimos en el amor de Dios pidiendo al Señor que me dé su gracia, las personas lo van a percibir. Y las personas se van a dar cuenta, ay, estas personas que imitan a Jesús tienen algo especial que yo no Son tengo. diferentes. Son diferentes. Y yo quiero ser así. Yo quiero practicar lo que ellos practican o yo quiero conocer al que ellos conocen. Entonces, la exhortación no es solamente decirle a una persona, tú estás equivocada, sino con nuestra vida Mostrar. mostrar. Te cuento, Juan David, tú sabes que algo que me hizo a mí volver a la iglesia, volver a los caminos del Señor, primeramente Dios, ¿no? Pero fue algo muy interesante que yo conocí una persona muy distinta, una persona que era arrogante, era seria, no se reía, no compartía, no abrazaba a la familia. Y después de 2 años llegó y yo lo vi y yo no creía, yo, ¿qué le pasó a este? Dije yo, o sea, era un cambio, yo estaba en el mundo y era un cambio tan radical que yo dije, yo quiero eso. Era tan bonito ver a esa persona con aquel amor, aquel cariño, y era una persona muy distinta a la que se había ido hace un tiempo. ¿Qué Y, pasó? y yo, ¿qué pasó aquí? O sea, me sentí atraído por ese amor, por ese carisma, por ese cariño. Y yo dije, esta no es la persona que se fue de aquí. Algo pasó. Ujú. Y eso me hizo estudiar, me hizo aprender, me hizo querer ser otra persona. O sea, querer buscar de Dios porque Dios hace esas cosas. Y Ujú. fíjate que hay algo muy interesante aquí, ¿no? Que fíjate que los primeros versículos habla del amor, del sacrificio que hizo Dios. Y fíjate que Pablo después, claro, lo que tú acabas de leer, de idolatría, de engaño, o sea, ahí hay 2 puntos, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque aquí nos habla él del amor de Dios, del sacrificio que hizo, pero también después nos dice, tampoco digas palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que ni conviene. Son 2 cosas como el pro y el contra. Así es. Entonces, fíjate que yo estaba escuchando una historia muy interesante donde pues, está una pareja, ¿verdad? La esposa es cristiana y el esposo no cree en Dios. Entonces, él dice que él se duerme y está en un sueño profundo y que él sueña en que está en un muro, ¿verdad? En el muro está él, en un lado están los ángeles y en el otro lado están los demonios. Entonces, él dice que los ángeles lo llamaban, pero los demonios no. Entonces, él que se despierta del sueño y le cuenta a su esposa, estaba perturbado por el sueño y la esposa le dice, los ángeles te llamaban, pero él decía que por qué los demonios no lo llamaban y los ángeles sí. Ujú. Entonces él dice que la esposa le dice que porque aunque estaba en el medio de los dos, ¿verdad? Estaba en un punto medio, él estaba del lado de allá. Entonces me gustó mucho la historia. Los demonios no lo llamaban porque estaba de su lado, Ujú. ¿verdad? Ahora los ángeles lo llamaban porque es lo que Cristo Estaba con hace. ellos. Cristo nos llama. Entonces los ángeles lo llamaban porque los ángeles querían que estuviera con ellos. Entonces es muy interesante porque nos deja una enseñanza muy clave. O sea, es algo como que no hay un punto medio. O somos de Dios o estamos con el enemigo. Así O es. sea, no hay un punto medio. Yo lo conversé con Carlitos unas semanas pasadas y nosotros como cristianos debemos entender esto. Hay otras denominaciones, no voy a decir, pero hay otras denominaciones donde dicen que si va a misa, que si peca y va a misa, empata. Entonces con Dios no es así, porque esas son pues sus creencias, pero nosotros somos claros que no hay un punto medio. No Ujú. podemos decir voy a la iglesia y me voy por una fiesta y soy perdonado porque fue a la iglesia, no. O sea, no hay un punto medio. O dejas de ir a la fiesta y vas a la iglesia y te quedas en la iglesia o vete al mundo y ya. No puedes estar ahí porque en realidad no te estás haciendo nada. Entonces, vemos que hay una batalla por la mente. Hay una batalla por quién decide adorar. Y nosotros cumplimos un papel muy importante porque podemos ser influencia para el bien o para el mal. Y bueno, ese es un preámbulo para la lección que sigue, que se llama andar como hijos de luz. Y hay unos versículos clave aquí, desde el versículo 6 dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Hay dos tipos de mentalidades, ¿no? Hay dos ofertas, hay dos opciones y nosotros debemos elegir, pero algo importante que tú resaltas, no hay término medio. O yo soy del Señor o yo soy del enemigo de Dios, o soy del enemigo del Señor. Pero acá hay algo, hay engaño. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. O sea que nosotros estamos en peligro de ser engañados y somos engañados con las palabras que nos dicen otras personas. Y en cualquier momento, pues el que es engañado se convierte en un engañador. ¿Sí? Cuando nosotros cedemos a la influencia de cosas negativas, pues nosotros empezamos a transmitirle eso, sea a nuestros hermanos de iglesia, a nuestra familia, a nuestro núcleo, a nuestros hijos, nuestra familia. Y por eso debemos cuidarnos, ¿no? Que nadie nos engañe para nosotros tampoco ser engañadores. Y bueno, y quería compartir un poquito de ese punto. Eso está en Testimonios, tomo 3. Y creo que también hay un aporte muy valioso que ahorita nos vas a hacer respecto a esto y es, eh, el título es Amistad íntima con los mundanos. Y esto es la página 51 de ese libro, Testimonios, tomo 3. Dice así, al formar una amistad debiera ejercerse gran cautela, no sea que se cultive una familiaridad con alguien cuyo ejemplo no sería seguro de imitar, porque el efecto de dicha familiaridad es apartar de Dios, de la devoción y del amor a la verdad. Es positivamente peligroso tener una relación estrecha con amigos que no poseen una experiencia religiosa. Bueno, el texto continúa diciendo más cosas, pero no significa que nosotros vamos a rechazar a la gente, ¿no? Pero significa que nuestra mente debe ser, con la sabiduría y con la gracia de Dios, más fuerte que la mente de ellos, para que su influencia no me permee a mí, sino que mi influencia los permee a ellos. Entonces, bueno, hay riesgos hoy y hay mentes que por la experiencia son, por decirlo de esta forma, un poco más fuertes, pero hay otras mentes más pequeñas que no tienen esa capacidad y pueden ser llevados fácilmente. Yo creo que para meternos en ese campo de batalla, porque ese es un campo de batalla, ¿ah? Nosotros somos soldados de Dios. Y para nosotros podernos meter en ese campo, debemos estar bien preparados. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo atraen, Ujú. llaman y nos envuelven, nos engañan. Y no solo las cosas del mundo, sino las personas del mundo. Entonces, incluso ya habla de engañadores, falsos profetas, se puede decir, falsos. Aquí hay una cita del Espíritu de Profecía, se encuentra en el Hecho de los Apóstoles, un libro de Elena White, capítulo 28 y 27 creo que es. Dice, advirtió a sus discípulos, este fue Jesús, advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en mayor peligro por este mal, de los falsos profetas, Ujú. por este mal, que por las persecuciones de sus enemigos. Tremendo. ¿Ah? Es terrible. Y dice, una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros, de este peligro más que de cualquier otro. Deberían prevenirse, pues, al recibir falsos maestros. Abrirían las puertas a errores, por los cuales el enemigo podría empañar las percepciones espirituales y hacer temblar la confianza de los nuevos conversos al Evangelio. Dice, Cristo era la norma por la cual debían probar las doctrinas presentadas. Todo lo que no estaba en armonía con sus enseñanzas debían rechazarlo. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo ascendió a lo alto. Esta era la ciencia de la salvación que ellos deberían aprender a enseñar. Interesante. Me hace acordar de una frase que mi papá siempre nos decía. Dice, el diablo se volvió cristiano. Y es verdad, el diablo hoy, bajo un camuflaje, un disfraz, ¿no? Para engañar,
nos seduce y nos hace caer en todo ese tipo de faltas, ¿no? Y hay falsos pastores, falsos maestros, falsos doctores que, que nos pueden hacer caer, ¿no? Y nosotros tenemos una protección. Dios no nos dejó a la intemperie, ¿no? Dios no nos dejó al peligro, descubiertos al peligro, sino Él nos dejó su santa palabra y el Espíritu Santo, ¿no? Para combatir este engaño. Así que no tenemos excusa, ¿no? Aunque hayan falsos maestros, falsos pastores, no hay excusa. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Profecía, que si la estudiamos con diligencia y pedimos gracia a Dios, nosotros podemos cuidarnos, ¿no? Y bueno, y el Señor puede interferir para protegernos. Fíjate, Juan David, que en la última obra misionera que tuvimos en Venezuela hace poco, estuve hablando con unos evangélicos, ¿verdad? Y ellos me dicen, no, que el pastor me dijo, el pastor me dijo, y todo era el pastor me dijo. Y nosotros como cristianos, yo le compartía eso al hermano, ¿no? Ujú. Yo lo considero mi hermano, pues todos somos hermanos. Y es un vecino de allá donde estábamos. Y él me dice, no, que el pastor y el pastor y el pastor. Yo le dije, hermano, ¿y usted ha leído eso en la Biblia? Hermano, él me ha leído y yo... Le mire, hermano, le dije, yo le voy a dar un consejo, le dije. Que lo mejor que podemos hacer es leer la Biblia. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Claro, claro. Hermano, lea. Léalo y analice, estudie. Le dije, nosotros no, yo no puedo confiar porque es el pastor de mi iglesia en lo que él me diga. Yo tengo que corroborar, porque para eso tenemos las escrituras. Amén. No podemos confiar en lo que los demás digan porque somos seres humanos y no podemos equivocar. Y miren que de eso habla el versículo 10 y 11 y bueno, vamos a avanzar porque el tiempo se ha ido Va volando. volando. Sí. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros debemos comprobar. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios, como lo estamos hablando. Y dice el versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces nosotros somos llamados a no participar, sino reprender. Y bueno, ya tocamos este punto, ¿no? Reprender no siempre es decir, sino con nuestro testimonio también estamos haciendo una reprensión. Y bueno, sí es verdad, el tiempo se ha ido muy rápido, pero analicemos los versículos clave, ¿no? Los versículos de esta semana, que es el 15 al 17, los que son para memorizar. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos pues varias palabras, ¿no? Que vale la pena que nosotros podamos analizarlas. Uno es un necio. ¿Qué será un necio? Es una palabra aparentemente fácil, Sí, pero a veces nos cuesta un poco definirla. sí, es fuerte. Y Es es una palabra fuerte. fuerte. Es una palabra fuerte y básicamente es lo opuesto a ser sabio. Sabio es temer a Jehová, pues necio es no temer a Jehová. Sí, eso es lo que significa. Y me parece algo muy, muy importante lo que resalta Pablo. Aquí dice, aprovechen el tiempo, ¿no? Aprovechen bien el tiempo y luego dice, porque los días son malos. Esa palabra aprovechar es la misma palabra rescatar o redimir. Pregunto y también me reflexiono, ¿hemos perdido tiempo? Oh, creo que hemos perdido demasiado tiempo, pero a pesar de, Pablo dice, el que te queda, el tiempo que te queda, aprovéchalo. Aprovecha. Deja de ser necio, deja de ser insensato. El poquito tiempo que aún tenemos de gracia, aprovéchalo, sé sensato, teme a Jehová, sé sabio. Y, y bueno, nos habla, ¿no? De conocer cuál es la voluntad de Jehová. Así concluye el versículo 17. No sé, de pronto sé que hay más aportes de ese versículo, Sí, es que es un versículo muy interesante, porque empezaste a leer del 15, ¿no? del 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Muy interesante eso de aprovechar bien el tiempo. Como tú decías, algo muy... Nosotros hemos perdido mucho tiempo. Y la verdad es que hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces el día de buenas nuevas es hoy. Entonces debemos pensar, debemos analizar qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿verdad? Cómo estamos desperdiciando nuestro tiempo. Si estamos pasando mucho tiempo en el teléfono, si estamos pasando mucho tiempo en Netflix, en cosas que no tienen valor. Es muy claro cuando la Biblia dice todo hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, Ujú. si coméis, si bebéis, si dormís, todo lo que hagamos para la honra y gloria de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿estamos usando ese tiempo para la gloria de Dios? ¿Estamos perdiendo el tiempo o estamos aprovechando ese tiempo? ¿O estamos agarrando esa ganga que el Señor nos ofrece? Porque eso es una ganga, nosotros no merecemos nada. Ujú. Muy interesante cuando tú llegas a un supermercado y hay una ganga y todos van para allá a comprar. Bueno, el Señor nos está ofreciendo esa ganga, ¿verdad? No perdamos el tiempo en cosas vanas. Y es Mm. algo muy importante, ¿no? Y muy interesante lo que sigue diciendo, ¿no? Por eso te digo que hay como dos caras de la moneda, ¿no? Porque Pablo nos habla de lo bueno y también de lo malo, Ujú. de lo que hay que hacer bien y de lo que hay que hacer mal. Y por eso salió lo del punto medio, ¿no? Y sigue diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso, ¿no? Ujú. Yo veo que, bueno, para muchos he escuchado, ¿no? Que la alabanza, o sea, la adoración y la alabanza, hay algo ahí como que, y yo creo que ya como que, yo como que me salté mucho ya, ¿no? No. Es muy interesante porque la adoración, el cántico, la alabanza, muchos hoy en día lo ven como que el baile, danzan, entonces se valen de que porque Pablo, de que porque David, cuando llevaba el arca, danzó y el pueblo cuando pasó el Mar Rojo danzó. Son las únicas dos veces, bueno, no sé si tú conoces otra vez donde hayan danzado, pero conozco nada más esas dos veces y cómo otras denominaciones no lo practican. Incluso ya en la iglesia adventista ya se está promoviendo eso. Las baterías, la música. Entonces, Sentimental. sí, entonces hablan de que la adoración es cantar himnos suaves y la alabanza es los signos con más ritmo, con más... Entonces, y es lo mismo. Ujú. La adoración y la alabanza es lo mismo. O sea, es algo que viene del corazón. Hay algo importante ahí para rescatar también. Primero dice, no os embriaguéis con vino, ¿no? Como el versículo 18, en lo cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu. Ahí hay dos cosas, o soy lleno del vino que me embriaga, o soy lleno del Espíritu. Yo escojo, ¿de qué quiero llenarme? Y luego dice, hablando entre vosotros, ¿no? Es un lenguaje, y un lenguaje se puede entender con salmos, con himnos y cánticos, ¿no? Y luego dice, alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que es una adoración con entendimiento. Es una adoración con todas las capacidades mentales en su plenitud. Yo sé que canto, sé por qué lo canto, sé a quién le canto y sé cómo canto, ¿no? Son cosas muy importantes para rescatar, pero en la historia de Israel y en la historia secular general, la música y el vino son una mala combinación o una buena combinación. ¿Sí? Si yo mezclo un buen vino, por decirlo de esta forma, y hablando bíblicamente, pues el buen vino es la sana doctrina, y lo mezclo con cantos de alabanza, el resultado es fenomenal. Pero cuando yo mezclo un vino que me embriaga, que me va a embotar, que me va a llevar a perder el sentido, el dominio, y lo mezclo con música insensata, el resultado es desgracia. El resultado es destrucción. ¿Cuántas veces nosotros un fin de semana vemos en las noticias
que tal persona o este fin de semana murieron tantas personas porque salieron de una cantina y cometieron tales y tales desastres, tales y tales desgracias familiares. Creo que eso es muy importante tenerlo presente. Eso es a nivel secular, ¿no? Pero a nivel de iglesia, y nosotros tenemos ejemplos bíblicos como Números 25, ¿no? Antes de entrar a la Canaán celestial, el pueblo de Israel apostató. Fue a la fiesta, se embriagó con la música falsa y la consecuencia fue fornicación. Y si nosotros analizamos eso más, pues básicamente Pablo nos está exhortando contra los pecados inmorales, pero para llegar a esos pecados inmorales hay que dar otros pasos antes de llegar allá. Y eso tiene que ver con la embriaguez y la música. Sí, fíjate que si tú te embriagas, un ejemplo, nos embriagamos, ya nosotros no somos conscientes. El vino se apodera de nosotros, ¿verdad? Por eso cuando Pablo resalta aquí, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, si nos embriagamos, perdemos el control, ¿verdad? El vino se apodera de nosotros. Pero entonces él dice después, más bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo, así como el vino, como el mosto que le llaman, se apodera de uno, Ujú. así el Espíritu Santo se apodera de nosotros. Entonces ya no hacemos lo que el vino hace, que es malo, ¿verdad? Lo que el mosto hace, que nos hace hacer cosas que muchas veces ni uno se recuerda, ni saben qué pasó, ¿verdad? Como el Espíritu Santo hace eso, pero sabemos que todo lo que Él va a hacer Para bien, es para bien, para ¿verdad? bien. Para nuestra salvación, para nuestra vida, para nuestro futuro. Entonces es muy clave cómo Pablo combina lo que estamos viendo al principio. Él está combinando lo malo y lo bueno. O sea, la opción que tenemos haciendo lo malo y la opción que tenemos haciendo lo bueno. Entonces, si nos emborrachamos, perdemos el control, nos Desgracia. equivocamos, desgracia. ¿Ah? Ahora, si nos dejamos, nos embriagamos del Espíritu Santo, hacemos El lo bien. mejor, lo correcto, le agradamos al Señor. Es algo muy clave cómo Pablo va mezclando todo ahí, ¿no? Y cómo nos dicen, o sea, cómo habla de que o sea, el alcohol es algo que hace perder el control totalmente a las personas. Sí, es algo tóxico. Tóxico. Eso, las personas pierden el control, no se acuerdan de lo que hicieron. Bueno, conozco un amigo que eso hizo un desastre una vez y él no supo qué pasó. Si otro día me paró, ¿y qué pasó ayer? Me dijo. Ah, yo le dije, sigue. Entonces son cosas que uno se analiza, piensa y dice, yo prefiero ser lleno del Espíritu Santo y no del vino, Claro. porque el Espíritu Santo me hace hacer algo bien, me hace ser una buena persona, me ayuda a hacer lo correcto. Ujú. Entonces, algo clave. Bueno, creo que han sido días clave, ¿no? De esta lección. No, muy bueno. Maravilloso, muy bueno. Y quiero que terminemos con la parte final de Jeremías 15:19. Dice aquí, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Convirtámonos al Señor y que la gente se convierta al Señor, y no que nosotros sigamos la música mundana, el vino, la doctrina falsa, que no sigamos los malos ejemplos, sino que la gente realmente pueda ver que andamos con Jesús. Y bueno, José, hemos terminado. Hay mucho más que compartir, pero creo que Sí. hasta este momento llegamos. ¿Y qué te parece si nos despedimos con una oración? Bueno. Querido y amante Padre, te damos gracias te doy gracias por Juan David, gracias porque me permitiste llegar acá y compartir un poco de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos embriagues del Espíritu Santo, Amén. que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tus cuidados y que nosotros podamos ser testimonio para todas aquellas personas, Señor, que no solo con amonestaciones, Señor, sino con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestro vivir, podamos mostrarle al mundo que hay un Dios lleno de amor y misericordia,
que quiere que seamos salvos. Te pedimos que nos acompañes y nos guardes, que nos sigas dirigiendo, que bendigas este estudio y todo lo que hace acá. Te lo imploramos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.